Pero hay algo que me parece interesante de este milagro y es la manera como está narrado el milagro, en el que nos dicen claramente que 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, podríamos decir 5.000 familias, comieron con, con 2 peces y 5 panes. El milagro consiste en cómo hizo multiplicar esos peces y esos panes. En eso consiste el milagro. Pero hay algo bien interesante y es que no dice cómo lo hizo. No dice cómo lo hizo. Eh, es como si este milagro representara algo más que no tiene que ver con la magia, que no tiene que ver con un hechizo, que no tiene que ver como con un pase mágico, que no tiene que ver como con un proceso, con unos pasos a seguir, sino más bien con unos principios, porque yo veo este milagro más bien como una revelación de unos principios que hay en, en la palabra de Dios acerca de los que siguen a Jesús. Y el primer principio que yo encuentro aquí es que los que siguen a Jesús no tendrán falta de ningún bien, como dice el salmista. O como lo dijo en el Sermón del Monte, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. La multitud fue detrás de él arriesgando muchísimas cosas. Tanto estaban arriesgando que los mismos discípulos le dijeron, ¿cómo van a hacer para comer? Han pasado todo el día escuchándote y estamos en un lugar desierto y ya es oscuro y ya no van a poder ir a una aldea a comprar comida. Dile que se vayan rápido antes de que sea demasiado tarde. Pero Jesús dice, no, denles ustedes de comer. Hay muchísimos principios aquí, muchísimos principios espirituales en este milagro, más que simplemente saber que el poder de Dios para multiplicar algo. Sí, es el poder de Dios para multiplicar algo, pero es también la fidelidad de Dios en sustentar a todo aquel que lo sigue, a todo aquel que, como dice la palabra, decide tener una prioridad en su vida, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia y no el dinero. Y ellos en un momento dado tuvieron la decisión, toda esa multitud en un momento dado tuvo una decisión de buscar primero el reino de Dios, de buscar primero a Cristo, de buscar primero su palabra, su verdad y su poder por encima del alimento, y vieron suplidas sus necesidades por añadidura, tal cual como Cristo lo enseña en su palabra. El segundo principio que yo veo aquí claro es que lo poco que nosotros podamos tener va a rendir siempre muchísimo más allá de lo que creemos o esperamos. Eh, creo que cuando uno somete, creo no, he vivido, he experimentado el hecho de que cuando uno somete su economía y lo que tiene, sea poco o sea mucho, lo somete a Dios, de tal manera que primeramente honra a Dios, que primeramente le agradece a Dios. Miren que cómo sucedió el milagro. Simplemente Jesús dijo, denme los peces y los panes. Y dice que levantó su mirada al cielo y dio gracias y bendijo. Levantó su mirada al cielo y dio gracias y bendijo. No dio una orden, multiplíquense panes, multiplíquense peces, no hubo un pase mágico, no hubo un polvo mágico, no hubo nada, simplemente hubo una gratitud como la que tú y yo podemos tener en el momento mismo en que cobras tu quincena, en el momento mismo en que recibes el cheque, la consignación, en el momento mismo en que haces la compra, en el momento mismo en que sirves la comida, en el momento mismo en que recibes tu mesada, sin ponerte a pensar, esto no me va a alcanzar, esto es muy poquito para mis necesidades, ¿qué podemos hacer? Porque fue el pensamiento de los discípulos, ¿qué podemos hacer con 2 peces y 5 panes si lo que tenemos son 5.000 familias? Es imposible que esto alcance. Pero Jesús no pensó en eso, ni tampoco dio una reglamentación de qué hacer para que las cosas se multipliquen. Simplemente nos dio ejemplo y sentó un precedente, que lo poco
que tenemos, si lo recibimos con gratitud, si lo recibimos como provisión del cielo y si damos gracias levantando nuestros ojos al cielo y honramos al Dios que nos suple, eso va a alcanzar muchísimo más de lo que nosotros creemos o esperamos. Y hay muchísimas veces en que nosotros hacemos un balance, por lo menos a mí me pasa, y hago un balance de todas las cosas que pagamos, de todas las cosas que compramos, de todas las cosas que adquirimos, y en ese balance encontramos que es mucho más lo que pagamos, que es mucho más lo que adquirimos, que es mucho más lo que alcanzamos a cubrir que lo que realmente nos entra. De tal manera que este es un milagro que nosotros podemos ver día a día en nuestras vidas. Y de hecho el milagro se repitió. Cuando pasemos al siguiente segmento, vamos a encontrar que nuevamente Jesús multiplica los panes y los peces como si esto fuera un principio que va a regir siempre las vidas de los que siguen al Señor Jesucristo. Siempre que pongamos al Señor Jesucristo en primer lugar, siempre que busquemos primero su reino y su justicia, lo poco o lo mucho que nos entre va a rendir para suplir todas nuestras necesidades. La palabra clave es necesidades. Necesidades significa cuando tengo una necesidad, pero esa necesidad no es una prioridad. Ellos tenían necesidad y lo más probable es que muchos de ellos estaban experimentando hambre, pero ellos entendían que la mayor necesidad era escuchar a Jesús, escuchar la palabra de Dios. Y Dios les suple la palabra del alimento. Primeramente, cuando pensamos que el alimento espiritual es más importante que el material. Bueno, continúa Jesús demostrando su grandeza y su poder. Ahora tenemos un tercer milagro: Jesús anda sobre el mar. Después de toda esta jornada que terminó de noche, les dio de cenar, comieron todos, etcétera, etcétera. Ya en el capítulo 14, 22, él ahora sí va a despedir a la multitud, pero la despide saciada, la despide bendecida, han sido sanados, han sido restaurados, su alma y su corazón ha sido alimentado con su palabra y también sus estómagos han sido llenos con la comida que él multiplicó. Ahora Jesús va a mostrar su grandeza y su poder a los discípulos. Vamos al capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Paremos aquí un momentico. Jesús acaba de tener un gran logro espiritual. Acaba de ministrar una multitud. Las ministró física, material y espiritualmente. Les predicó, les sanó, les alimentó. Ha tenido una jornada extenuante. Inmediatamente despide a sus discípulos y él se va. Dice aquí, subió a un monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En una jornada así tan extenuante, uno lo primero que piensa es irse a acostar e irse a dormir. Pero el Señor Jesús tenía una fuente diferente para encontrar reposo y para encontrar fortaleza. Y a veces nosotros no entendemos que un tiempo en la presencia de Dios trae mucha más fortaleza que un tiempo durmiendo en la cama. Lejos de irse a dormir, el Señor Jesús se fue a un monte a orar. La vida de oración del Señor Jesucristo era una vida intensa, y él era un hombre lleno del poder de Dios y sin las debilidades del pecado como lo somos nosotros. Cuánto más nosotros necesitamos tener una vida de oración más intensa para poder cubrir las necesidades de las personas que nos rodean, para poder tener la fuerza, para poder tener la energía, para poder tener la capacidad. Jesús era totalmente dependiente del Padre, su poder, su autoridad, su sabiduría, todo lo obtenía de esas largas jornadas a solas con su Padre. Entonces, mientras él está orando a solas en un monte, los discípulos van en una barca acercándose al otro lado del río. Y dice el versículo 24 que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Bueno, dije río porque
realmente es el lago de Genezaret o el lago de Galilea, que es un lago al que le llaman también Mar de Galilea, porque es lago, pero al mismo tiempo tiene o sea, es un lago supremamente extenso, pero además de todo tiene olas iguales a las de un mar. Entonces le llaman lago de Genezaret y le llaman también Mar de Galilea. Es supremamente ancho y para atravesarlo es como atravesar un mar. Entonces dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, o sea, ellos iban contra el viento y de noche eso se pone bien feo. Recuerden también cuando Jesús calma la tempestad. Bueno, aquí también está un poco bravo el mar. Dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de los judíos comienza de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. Así que pudo haber sido entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, o sea, en la madrugada. Quiere decir que Jesús estuvo todo el tiempo vigilando delante del Padre, mientras ellos prácticamente también vigilaban, tratando de mantener bien el rumbo de la barca. Ellos estaban también agotados, luchando con el viento, luchando con las aguas, luchando con el miedo, estaban agotados. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Si nosotros examinamos detenidamente este relato, nos vamos a dar cuenta que Jesús venía caminando en medio de las olas que estaban bravas, porque es al final cuando Jesús sube a la barca que dicen que el mar se calma. Mientras tanto, el mar tiene las olas, están levantadas las olas y Jesús viene caminando en medio de esas olas, en medio de esa bravura del mar, viene Jesús caminando. Y dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, no habían visto nunca algo así, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Si ven lo que dice el versículo 32, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, en este pasaje Jesús nos muestra una faceta de su gloria, nos muestra su grandeza, nos muestra su poder y sobre todo nos muestra su autoridad sobre la naturaleza, porque por supuesto Él es el creador de todo lo que existe y a Él el viento y el mar le obedecen, como los mismos discípulos lo dirían. Pero de todos modos esa demostración de poder y de autoridad es prácticamente desconocida para los discípulos, quienes se postran ante él diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Y eso nos muestra que el conocimiento de Jesús va de un grado menor a un grado mayor, o sea, es algo que es progresivo, porque nunca terminamos de conocer la gloria de Dios, porque Jesús siempre nos sorprende con cosas nuevas, con milagros grandes y poderosos. Ahora nos centramos en Pedro. Pedro es el más arrojado siempre. Y hay algo bien interesante, es que Jesús no regaña a Pedro, no cuestiona su arrojo, su osadía de decir, si eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando. Por el contrario, el Señor Jesús celebra el coraje de Pedro, celebra su audacia y da la orden enseguida, le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar. Pero aquí también aprendemos algo, una lección de todo esto, es que mientras nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, podemos caminar
sobre las aguas. O sea que mientras tenemos la mirada puesta en el Señor, podemos andar sobre nuestros problemas, sobre nuestras tribulaciones, sobre las amenazas, sobre las adversidades, sobre las dificultades. Podemos caminar como Jesús caminaba sobre las olas del mar. Podemos caminar. Pero en el momento en que apartamos la mirada de Jesús y comenzamos a poner la mirada en los problemas, así como Pedro comenzó a poner la mirada en las olas y en el viento, inmediatamente se hundió. Es un principio espiritual, más que el milagro en sí, son cosas que nos quedan de enseñanza. Debemos tener la mirada puesta en Jesús, y tener la mirada puesta en Jesús es confiar en sus promesas, confiar en su palabra, ir a Él en oración, no estar pensando en el problema, no estar siempre hablando del problema, sino estar meditando en su palabra, estar aferrándonos a sus promesas, estar confiando en el Señor, estar adorando al Señor, alabando su gloria y su poder. Y mientras nosotros permanezcamos con la mirada puesta en el Señor, o como dice el libro de Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y a eso es lo que nos llama el Señor, a pensar en Él siempre. Por lo demás, como dice Pablo también a los filipenses, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros nos dedicamos a mirar los problemas, a mirar las angustias, a mirar las tribulaciones, vamos a ahogarnos en esos problemas. Miremos a Jesús, es lo que nos enseña. Entonces, gracias a la osadía de Pedro, gracias a su locura, gracias a todos estos inventos, es que nosotros podemos encontrar estos principios en la Escritura. Y Jesús alabó el hecho de que Pedro le pidiera semejante cosa, y al contrario, lo reprendió. Fue ¿por qué? Porque dudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bueno, en el capítulo 14, versículo 34, continúa Jesús sanando enfermos. Del 34 al 36, Jesús está sanando enfermos, llega a la tierra de Genezaret. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, versículo 35, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaba que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Eso fue en Genezaret. Más milagros. Bueno, ahora continuamos con el capítulo número 15. En el capítulo número 15 lo que tenemos es una enseñanza acerca de un principio espiritual con el que Jesús quiere derribar la hipocresía religiosa de los fariseos. Aquí nuevamente hay un encuentro entre lo que enseña Jesús y lo que enseñan los fariseos. Y nosotros tenemos que aprender a discernir cuáles son las enseñanzas de Jesús y cuáles son las enseñanzas de los fariseos, porque aún en nuestros tiempos, en el cristianismo, hay una cantidad de enseñanzas que no provienen del Señor Jesucristo, y tenemos que examinar todo lo que nosotros creemos acerca de las cosas, y toda la religiosidad, todo el fanatismo que nos han inculcado sin tener ningún principio bíblico de base o de fundamento. Vamos al capítulo 15 de Mateo. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra maldición, por vuestra tradición.
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Me van a permitir un segundo. Bueno, hermanos, entonces continuamos. Jesús aquí va a enseñar algo con ocasión de un cuestionamiento que hacen los escribas y los fariseos. Le está diciendo los escribas que sus discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era la religiosidad de ellos, una religiosidad externa. Qué fácil es aparentar ser una buena persona nada más porque tengo la costumbre de lavarme las manos. Es muy fácil lavarse las manos todos los días, sobre todo ahora que tenemos este problema que se nos está avecinando, todo el mundo se lava las manos. Si la santidad tuviera que ver con lavarse las manos, podríamos decir que en este momento todos hemos sido santificados, porque ya todos aprendimos a lavarnos las manos, no solamente antes de comer, sino al salir, al entrar, o sea, vivimos lavándonos las manos. Todo lo que los fariseos creían y enseñaban eran cosas externas, eran cosas hipócritas. Jesús no vino a enseñar cosas, Jesús vino a cambiar el corazón, porque el problema del hombre está en el corazón. El pecado no está afuera, el pecado no entra por la boca, es lo que Jesús quiere enseñarnos. El pecado está en el corazón y Jesús vino aquí a cambiarnos el corazón, no a lavarnos las manos. Eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Qué sucedía? Lo que estaba pasando, Jesús aprovechó este cuestionamiento de estos fariseos hipócritas que querían siempre socavar la autoridad del Señor Jesucristo. Él aprovechó esta hipocresía religiosa de ellos para denunciar algo grave que ellos estaban haciendo. Jesús había dado un mandamiento, Dios había dado un mandamiento, y los mandamientos de Dios son eternos, son inmutables, no cambian. Ya vimos cómo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasarán. Hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde será cambiada de la ley. Y esos mandamientos dicen: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando nosotros volvemos a leer el mandamiento en el libro de Efesios, dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y que te vaya bien. Es un mandamiento con promesa. Además de eso, el mandamiento decía que cualquiera, cuando los mandamientos se amplían en el libro del Levítico, en el libro del Deuteronomio, hay una ampliación, una explicación de cómo opera el mandamiento en la vida de cada persona y en cada caso en particular. Y decía que honrar al padre y a la madre no era solamente estar pendiente de las necesidades físicas y materiales de los padres en la vejez, sino que incluía que cualquiera que maldijere a su padre o a su madre debía ser muerto. Había pena de muerte para cualquier joven o jovencita que maldijere a su papá o a su mamá. La relación padre e hijo era una relación supremamente sagrada para Dios. Pero ¿qué habían hecho los escribas y los fariseos en aras de recolectar todo el dinero que fuera posible recolectar? Habían enseñado algo que no estaba en las escrituras. Habían enseñado que si una persona dedicaba el dinero con el que iba a ayudar a sus padres, lo dedicaba a Dios y lo llevaba al templo, estaba libre de su responsabilidad de honrar a los padres y a la madre. Imagínense de dónde podía provenir semejante enseñanza y cuál era la motivación interna de que hubieran enseñado eso. De que si tú habías acordado darle un dinero a tus padres o colaborar con la manutención de tu padre con X cantidad de dinero, pero si en un momento dado tú decías: este dinero se lo voy a ofrecer a Dios y lo voy a llevar al templo, entonces tú quedabas libre del mandamiento. Eso lo habían hecho los fariseos. Por supuesto que la motivación era bien oscura, bien tétrica, y sobre todo habían enseñado al pueblo a violar la ley. Por eso es que Jesús dice: invalidan los mandamientos enseñando cosas de hombres. Y por eso es que hicieron que el pueblo tuviera una adoración falsa, una adoración hipócrita, como lo dice el versículo 8.
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En el versículo 10 dice, llamando así a la multitud, les dijo, y miren que esto es tremendo porque él cuestionó a los escribas y los fariseos, derribó esa estrategia que ellos tenían para enriquecerse a costa de la violación de los mandamientos de Dios y de la destrucción de muchas familias y del bienestar de muchos ancianos que estaban dejando de recibir la ayuda que sus hijos le querían dar por esta enseñanza tan errónea. Y Jesús denuncia esto, pero ahora Él va a enseñar lo correcto. Él va a enseñar a un principio espiritual correcto, pero no se lo va a enseñar a los fariseos, porque para Jesús los fariseos son personas que ya no tienen arreglo, son personas que no son aptos para recibir la palabra de Dios. Y por eso dice, llamando así a la multitud, o sea, Él llamó a la multitud, le dijo, acérquense a mí, voy a hablarles. Y dice el versículo número 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, esa es la enseñanza. Lo que tenemos que lavar es el corazón y nadie se puede lavar el corazón. Así que el único que puede darnos un corazón puro y limpio, como decía David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que hacer para estar delante de Dios. No son las manos los que hay que lavar, no es lo de afuera, es lo de adentro. Bueno, continúan los milagros del Señor. Y aquí viene un milagro bien importante y es un milagro que no está en la agenda de Jesús, porque en este momento la agenda de Jesús es para los judíos. Jesús está en la agenda de los judíos, es decir, todas las bendiciones que Él trae son para su pueblo, son para los judíos. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y dentro de la agenda de Jesús, esta es la dispensación de Israel, es la dispensación donde Jesús va a tratar con su pueblo y pues Él está dispuesto a sanar todas las dolencias primeramente del pueblo de Israel. Pero esta mujer es cananea. Esta mujer que viene aquí es una mujer cananea, no es una mujer judía. Vamos al capítulo 15 y leemos a partir del 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija
fue sanada desde aquella hora. Bueno, recordemos un momentico qué es Tiro y qué es Sidón. Tiro y Sidón son una población gentil, es una población pagana. De Tiro y de Sidón fue aquella mujer perversa que en el Antiguo Testamento perseguía al profeta Elías, la malvada Jezabel, durante la época en que el rey Acab, el rey de Israel, se casó con Jezabel, que era la hija de un sacerdote cananeo, un sacerdote de Tiro y de Sidón, era una mujer que adoraba a los Baales. En esa época, Israel tuvo una crisis espiritual sin precedente. No sé si ustedes recuerdan al profeta Elías cuando dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, síganlo, porque llegó el momento en que adoraban a Baal y adoraban al Dios de Israel de la misma manera y no sabían ni distinguían entre quién era quién. Fue la época más oscura en términos espirituales, la época más oscura del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los dioses de Tiro y de Sidón, los Baales, eran la religiosidad que había ahí, la adoración a esos dioses era algo terrible. Y en todo ese proceso que vivió Elías podemos acercarnos un poco a cómo era esa adoración a Baal. Recuerden que se cortaban, se sacaban sangre y bueno, ofrecían a sus hijos, hacían una cantidad de cosas. Así que aquí tenemos una mujer que viene de allá, viene de esa religión, viene de esa cultura, viene de esas creencias. Lo más probable es que esta mujer ya ha consultado brujos, ya ha consultado a Baal, ya ha pedido ayuda por todas partes, pero como una vez enseñó el Señor Jesucristo, el diablo no puede sacar al diablo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces eso es imposible. Él no hace eso. Entonces, pues los sacerdotes de Baal y todo lo que esta mujer pudo tener a la mano para consultar, para pedir ayuda, para que libertaran a su hija, pues ya todo lo había agotado, hasta que supo del Señor Jesucristo y entendió quién era el Señor Jesucristo, porque la manera como ella se dirige a Él, esa resolución que tiene y ese respeto con el que le habla, y sobre todo la fe, que es lo que finalmente Jesús está buscando. Jesús no está buscando en medio de los hombres lo que no puede encontrar. Jesús no puede encontrar nunca un hombre perfecto, nunca puede encontrar una mujer perfecta. Él sabe que no lo hay y precisamente Él vino aquí a morir por los pecadores porque sabe que nosotros no podemos expiar nuestros propios pecados, que nosotros no podemos convertirnos de nuestros pecados, que nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios, no podemos alcanzar la perfección de Dios. Él vino a encargarse de eso por nosotros, porque nosotros no podemos. Pero lo que sí Jesús anhela encontrar en medio de nosotros es fe, fe. Y una fe que se traduce en súplicas y una fe que se traduce en humildad. Para tener fe hay que ser humilde porque la fe es una súplica, la fe es un clamor, la fe es prácticamente la expresión de la oración. Cuando se tiene fe se ora, cuando se tiene fe se busca, cuando se tiene fe se toca, cuando no se tiene fe no se va. Cuando usted cree en un médico y usted está convencido que X médico le puede sanar, usted va. Pero si usted no cree en ese médico, pues no va y de pronto hasta deja perder la cita si es que se la dan, porque usted no cree que ese médico pueda hacer nada por usted. Pero si usted está convencido del poder del médico para sanar, si usted está convencido de esa habilidad, entonces usted va. Y si tiene que hacer una cola larguísima, pues hace la cola larguísima. Y si tiene que pagar un alto precio, pues usted paga ese alto precio porque usted está convencido de que ese médico lo puede sanar. Entonces la fe prácticamente se expresa en una súplica desesperada, en una súplica
humillante y en una súplica que pasa por encima de todos los obstáculos. Esta mujer tuvo que vencer muchísimos obstáculos en su súplica delante de Dios. El primer obstáculo que tuvo que vencer fue los mismos discípulos de Jesús que le decían a Jesús que la despidiera porque tenía mucho escándalo detrás de ellos, porque fastidiaba su bulla, sus gritos. La mujer, cuando la Biblia dice que daba voces, y que los discípulos está diciendo despídela, despídela porque da voces, cuando, cuando, cuando se refieren a dar voces, no se refiere a que hay una voz, sino se refiere a que está gritando, a que realmente están gritando. Entonces la mujer gritaba y estaba desesperada clamándole al Señor Jesucristo. Y lo primero que tiene ella que enfrentar es que los mismos discípulos de Jesús le están diciendo a Jesús que la despache. Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en esto, ¿cuántas veces nosotros mismos, los discípulos de Jesús, nos convertimos en un estorbo para las personas que creen? A veces somos nosotros mismos los que matamos la fe de los otros hermanos, lo que decimos, eso no es posible, lo que tú estás pidiendo no puede suceder. A veces somos nosotros mismos los que decimos, ya no ores más por eso. Entonces ella se tuvo que enfrentar primeramente a los discípulos de Jesús, pero luego se tuvo que enfrentar a algo más tremendo, y es que Jesús le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le está diciendo Jesús, yo tengo una agenda, y este no es un tiempo para sanar personas gentiles, no es un tiempo para sanar personas inconversas. ¿Cuántas, cuántas veces no hemos escuchado de personas y cuántas iglesias hay? Yo conozco muchísimas iglesias y conozco grandes maestros que no creen en milagros, que no creen en señales y que no creen en prodigios. Hay un gran segmento de la iglesia cristiana, de los más ortodoxos, de buena doctrina, escritores famosos de la talla de John MacArthur, que pertenecen a una corriente llamada cesacionismo. La corriente del cesacionismo dice que los milagros fueron señales y prodigios que Dios le otorgó a sus discípulos, a los apóstoles, que eran señales apostólicas, que como tal los 12 apóstoles eran los únicos que podían hacer esos milagros, pero que ya no están vigentes ese tipo de señales y ese tipo de milagros. Y, y este es un argumento teológico para que las personas no oren, para que las personas no clamen, para que las personas dejen de seguir pidiéndole al Señor. Pero eso está en contra de lo que dice la palabra. No hay ningún argumento para decir que Dios ya no hace milagros. Y el mismo Señor Jesucristo está diciendo aquí, yo vine a sanar primero a mi gente, yo vine a sanar primero a mi pueblo. Y luego lanza una frase humillante y le dice, yo no puedo darle el pan de mis hijos a los perros. Y le está diciendo a la mujer, tú eres como un perro porque tú no perteneces al pueblo de Dios. Y la mujer le contesta con la suficiente fe como para derribar todos los argumentos, tanto de los discípulos como del mismo Señor Jesucristo. Y le dice, pero aún los perros se comen las migajas que caen debajo de su mesa. Miren qué tremendo. Esta mujer, por su fe, dejó de ser una impía. Él dijo mujer, el asombro de Jesús, la frase de Jesús, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es uno de los pasajes donde nos muestra cuán poderosa es la fe para agradar a Dios. Aun cuando una mujer impía, cuando una mujer pagana le mostró esa fe sin haberse convertido simplemente, pero la sola fe de esta mujer logró que su hija fuera sanada y obviamente que también ella alcanzara esa salvación
porque la Biblia nos enseña que la salvación es por fe. Ella creyó en el Señor Jesucristo. Era tan grande la fe que ella le dijo al Señor, un milagro tuyo es como la migaja de un pan que cae de tu mesa. Le está diciendo, tú eres tan grande que sanar a mi hija no es el pan de tus hijos. Sanar a mi hija es la migaja que cae de tu mesa. Lo exaltó, lo honró, pero sobre todo le demostró cuánta fe tenía en él. Y eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros. Bueno, en el versículo 29 encontramos más sanidades. Del 29 al 31 dice que Jesús pasó de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, después de eso hubo otra alimentación de 4,000 personas. Vamos al versículo 38. Dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, nuevamente sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. El capítulo 14, el capítulo 15 cierra con la segunda alimentación milagrosa. Por eso les decía que más que un milagro, es como un principio de cómo los recursos que son puestos en las manos de Dios, los recursos por los cuales oramos y damos gracias a Dios, son multiplicados de una manera sobrenatural sin que nos demos cuenta. Es decir, en qué momento se multiplicaban los peces y los panes, de qué manera se multiplicaban. Era a través del compartir, a través del agradecer, honrar a Dios, la gratitud hacia Dios, el reconocimiento que venía de Dios y el desprenderme, el dar, el entregar. A través de eso se multiplicaban todos los recursos. Entonces, ese es un principio en nuestra vida física, espiritual y material que debemos siempre tener en cuenta para que las cosas rindan. Bueno, pasemos al capítulo 16 para que nos rinda también el tiempo a nosotros. Pasémonos al capítulo 16. En el capítulo 16 aparecen otra vez los escribas y los fariseos. Nuevamente, recuerden, en la medida en que el ministerio de Jesús llegaba a su clímax, en la medida en que su popularidad se desbordaba, en la medida en que él mostraba su gloria, su amor, su poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, en la medida en que él hacía ese despliegue de sabiduría, el celo, la ira, el enojo, la envidia de los fariseos crecía, y ellos siempre estaban maquinando qué hacer para poder socavar esa autoridad tan abrumadora que los ridiculizaba a ellos y amenazaba con que esas instituciones religiosas iban a caer, porque es que ¿quién necesitaba un fariseo teniendo a Jesús? Y los fariseos veían que todo su negocio religioso se iba a pique, porque la gente se iba detrás de Jesús. Bueno, entonces en ese esfuerzo que están haciendo los fariseos por socavar la autoridad de Jesús, por encontrarle algo malo, vamos al capítulo 16, leemos del 1 al 4, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Recuerden, los fariseos y los saduceos son los integrantes del Sanedrín judío. Son la élite religiosa del pueblo de Israel. Ellos son, como decir, el concilio que gobierna, el concilio que manda, los cardenales, los obispos. Ellos son los que tienen la autoridad religiosa. Los fariseos son los encargados de
de la interpretación de la ley, se puede decir que son los teólogos, los fariseos son los teólogos, y los saduceos son los que tienen autoridad, son los que son amigos de Roma y que tienen como un nexo entre los fariseos. Ellos tienen como el nexo entre los fariseos, es decir, entre el judaísmo religioso como tal y la clase dominante de Roma. Ellos son como ese puente. El sumo sacerdote, que es la autoridad suprema del Sanedrín judío, el sumo sacerdote siempre es un saduceo, es decir, es una persona que además de ser un teólogo, pertenece al estrato social y económico más alto de Jerusalén y ocupa los cargos más altos y goza de la amistad con el emperador romano, con Pilatos, con todo el gobierno romano. Por lo general el saduceo era menos ortodoxo, era menos moralista que los fariseos, eran personas mucho más avaras y más peligrosas. Y cuando se dice que estaban juntos fariseos y saduceos, porque entre ellos había como cierta contienda y cierta envidia, los saduceos por el poder y los fariseos por un celo hipócrita de la Torá o de la ley judía. Entonces entre ellos había como mucha contienda, pero ahora están juntos porque ven un enemigo común y es el Señor Jesucristo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Bueno, el Señor Jesús conoce las intenciones del corazón y conoce el discernimiento. Están pidiendo señal a un hombre que ha sanado a todos los ciegos, a todos los cojos, a todos los paralíticos, a todos los mudos, a todos los sordos, ha libertado a los endemoniados. O sea, le están pidiendo una señal del cielo a alguien que tiene todas las señales del cielo. Su motivación es una motivación hipócrita y Jesús no va a satisfacer esa curiosidad malsana o ese deseo de hacerlo quedar mal. Él por eso está diciendo: oye, cuando ustedes ven nube, pues saben que va a llover, ¿cierto? Hay cosas que son obvias, es lo que Jesús está diciendo. Hay cosas que son obvias. Si el cielo se oscurece y está nublado, uno dice va a llover. Y él está diciendo: ustedes son unos hipócritas, porque todas las señales están delante de ustedes, pero ustedes están negando las señales. Eso es lo que Jesús les quiere decir. Y les dice: no hay más señal para ustedes, porque es que las señales tienen solamente un objetivo, y es lograr que tú sepas que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador. Pero cuando eso no es lo que queremos creer, no tiene sentido ninguna señal. Para Jesús no tenía ningún sentido darle una señal a ellos, que básicamente están buscando es una señal para no creer que una señal para creer. Muchas veces nosotros estamos buscando señales acerca de cosas que sabemos que no debemos hacer. Muchas veces estamos enredados en una relación malsana que sabemos que es incorrecta, que sabemos que es pecado y sabemos lo que la Biblia dice, pero entonces le decimos a Dios: dame una señal de que está mal. Muchas veces lo hemos hecho. Pedimos señal de cosas que son obvias y sobre esas cosas Dios nunca nos va a dar señal. Dios nunca te va a dar una señal de que no debes enredarte con una persona incrédula, porque eso está escrito en la Biblia. Dios nunca te va a dar una señal que una relación con un impío es mala, porque eso es un principio que está en la Biblia. Y aunque le preguntes y aunque le digas, nunca va a haber señal, porque eso está escrito en su palabra. Y ahí se trata no de que quieras obedecer, sino de que quieres desobedecer. Y estás pidiéndole a Dios una señal
para que cuando no te la dé, tú justificarte de eso. Pero la palabra dice lo que es bueno y lo que es malo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos da discernimiento acerca de lo bueno y de lo malo, de tal manera que no necesitamos señal de muchas cosas. Así que ese asunto de pedir señal era una hipocresía de ellos. Pero Jesús le dice, no hay más señal sino la señal del profeta Jonás. Así que de una manera sutil les dio la señal. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Ustedes recuerdan que decía Jesús que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y eso tenía que ver con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día. Esa sería la única señal para Israel. Bueno, finalmente, después de escuchar todo este asunto de los fariseos, el Señor Jesús le hace una advertencia a sus discípulos acerca de lo peligrosos que son los fariseos. Vamos al versículo 5. Dice, estamos en Mateo capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, aquí hay 2 enseñanzas en este texto. La primera enseñanza tiene que ver con el pan físico. Ellos se olvidaron de llevar pan, estaban descuidados, iban para una larga jornada, como todas las jornadas con Jesús, una jornada evangelística, una jornada de milagros, una jornada que se podía extender hasta la madrugada. Se dieron cuenta que no habían sacado ningún alimento para comer en el camino. Entonces, cuando Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, ellos comienzan a decir que es porque Jesús le está mandando una indirecta a ellos porque no trajeron pan. ¿Cuál es la primera enseñanza que hay aquí? Que Jesús se enoja por la preocupación de ellos por el pan, siendo que habían visto 2 grandes milagros de Jesús acerca de cómo Él suplía el pan a 5,000 familias y a 4,000 familias. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? ¿Cómo es posible que ustedes anden conmigo? ¿Cómo es posible que ustedes vean las señales? ¿Y cómo es posible que no aprendan a confiar? ¿Cómo es posible que no aprendan a descansar en que yo tengo el control y en que yo voy a suplir todas las necesidades? ¿Cómo es posible que después de 2 milagros tan grandes ustedes todavía estén dudando? Esa es la primera enseñanza que hay aquí. Hay una reprensión contra la incredulidad, contra la desconfianza, contra la preocupación, contra el afán. Recuerdan que Jesús había enseñado, por nada estén afanosos. No te afanes por el día de mañana, qué comeréis, qué vestiréis. No te afanes por nada de eso, porque tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Y no es una invitación a una vida desordenada, no, es una invitación a una vida sin preocupación, a una vida confiada en el Señor Jesucristo. Tenemos que proveer, tenemos que trabajar, pero en el evento en que algo pase, tenemos que confiar. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la primera enseñanza es, no estén preocupados por las cosas materiales. No es correcto que olvidemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en el pasado y que estemos preocupados. El que nos ayudó en el pasado nos ayudará en el futuro. El que nos está ayudando ahora nos ayudará mañana. Ese es el principio sobre el cual Cristo quiere que vivamos. Que los milagros no sean algo que satisface una necesidad y ya. Ah, qué bueno el milagro, gracias. No, el milagro debe ser algo
que genere una fe permanente en nuestras vidas, que la fidelidad del pasado sea una base para nosotros descansar en la fidelidad de Dios en el futuro. Bueno, y aquí viene la enseñanza. No es el problema del pan, es la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? La levadura es lo que se le echa a la masa para hacerla crecer. En esos términos, la levadura de los fariseos es la contaminación de la doctrina de los fariseos. Es una doctrina que está inflada, una doctrina que está inflada. Entonces, miren que Jesús lo advierte como un peligro. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. En otras palabras, tengan cuidado de la doctrina adulterada e inflada de los fariseos. Hay hombres actualmente en nuestras iglesias que adulteran la palabra, que inflan la palabra, con palabras infladas, con cosas que no están en la Biblia, enseñan cosas nuevas. Y Jesús dice que eso es altamente peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. O sea, Jesús está preocupado porque sabe que lo que ellos enseñan y lo que enseñan los maestros falsos es algo que puede hacer daño al alma de sus discípulos, porque le está diciendo a los discípulos, no es algo como que a mí eso no me afecta. Sí, Jesús advirtió, las falsas doctrinas afectan, la falsa doctrina daña la fe de los que han sido escogidos, de los que han sido llamados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que nos enseñan, con qué nos enseñan y qué es lo que estamos aprendiendo. Y que lo que de verdad estamos aprendiendo sea lo que de verdad Jesús ha dicho. Y nosotros tenemos en la Biblia las palabras de Jesús. Nosotros tenemos en la Escritura lo que realmente Jesús dijo. Y la enseñanza de Jesús es sencilla, sencilla y simple como un pan sin levadura. Usted nunca ha visto un pan sin levadura. Un pan sin levadura es un pan que no se infla. Es un pan que es simple. Y por eso es que las enseñanzas de Jesús son supremamente claras, supremamente simples. Solamente con leer los evangelios, y ahora que las Biblias traen las palabras de Jesús en rojos, es muy fácil retomar las enseñanzas de Jesús y volver a un cristianismo simple, sencillo, despojarlo de toda la mentira, de todo el engaño, de todas las palabras infladas, de todas las palabras engañosas con las que decoran la doctrina. Pero eso hace daño, eso es peligroso. Tenemos que, como dice Pablo a Timoteo, conformarnos con las sencillas palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la levadura de los fariseos es peligrosa y la levadura de los fariseos actuales es altamente peligrosa. Ahora vamos a un pasaje supremamente importante, capítulo 16. Capítulo 16, el versículo número 13. Capítulo 16, versículo 13, y nos encontramos con un momento importantísimo en la intimidad de Jesús con sus discípulos. Vamos a leer del versículo 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, tenemos aquí algo bien importante que es la confesión de Pedro. Y en este pasaje, por primera vez,
aparece la palabra iglesia. Esta es la primera vez que Jesús pronuncia la palabra iglesia. El concepto de iglesia hasta ese momento no existía en la mente de ninguno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Israel, eran el pueblo de Dios. Existe el concepto de la nación judía, de la nación de Israel, del pueblo escogido de Dios, de la descendencia de Abraham. Pero el concepto de iglesia, la palabra iglesia como tal significa una asamblea que es llamada hacia afuera, una asamblea, un grupo de personas que es llamado afuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Y eso es lo que está diciendo Jesús acerca de la iglesia. En este momento está introduciendo el concepto de iglesia y por eso es que es un momento bien importante en la vida de los discípulos y en su intimidad con el Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Jesús hace una pregunta acerca de quién dicen los hombres que es Él y luego le pregunta a ellos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Esa es una de las preguntas más importantes, o más bien es la pregunta más importante que toda persona se tiene que hacer. Y de la respuesta correcta a esa pregunta depende la salvación de todo ser humano. Para ti, ¿quién es Jesús? Y muchas personas pueden decir, bueno, para mí Jesús es un profeta, para mí Jesús es un maestro, para mí Jesús es el líder más grande de todos los tiempos, para mí Jesús es el hombre más grande de la historia, para mí Jesús fue el hombre más noble, para mí Jesús fue el hombre más bueno. Pero necesitamos una revelación divina, que es lo que Jesús está diciendo aquí. Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que nosotros aprendamos teología, que por mucho que nosotros aprendamos acerca de un maestro, acerca de quién es Jesús, por mucho que estudiemos la biografía de Jesús, tiene que ser Dios el que nos ilumine y nos muestre quién verdaderamente es Cristo. Y en ese momento el Espíritu Santo ha descendido al intelecto de Pedro y Pedro ha tenido una revelación que viene del cielo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús está Dios, pero Cristo ha asumido la naturaleza humana y se ha despojado de su naturaleza divina. Y aunque la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, esa plenitud de Dios está oculta en Cristo Jesús, está oculta a los ojos de los hombres. Y se necesita que Dios ilumine a la persona. Se necesita una revelación para que nosotros podamos entender quién es Jesús, para que las palabras que hay en las Escrituras acerca de Jesús alumbren nuestra mente y nuestro entendimiento de una manera sobrenatural y que nosotros comprendamos realmente quién es Él, más allá de lo que podemos ver o de lo que otra persona nos puede enseñar. Por eso la respuesta correcta del apóstol Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa el ungido y es el Mesías que tanto han esperado. Pero la palabra Hijo del Dios viviente le está atribuyendo a Cristo la misma naturaleza divina, el Hijo de Dios. Y para llegar a ese punto, Pedro había requerido de que Dios lo iluminara, de que Dios le revelara, de que Dios le mostrara estas cosas. El apóstol Pablo nos habla de este proceso de iluminación que tiene que tener todo creyente en Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6. Dice, mire lo que dice. De esto está hablando Pablo, que es lo que le está sucediendo o lo que le acaba de suceder a Pedro en este momento cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, recuerden que esto sucedió en el principio, cuando en Génesis 1:1 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra y dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha.
Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ese mismo Dios que cuando vio las tinieblas que cubrían la tierra, dijo, hágase la luz, y inmediatamente la luz llegó a existir en medio de las tinieblas, está diciendo nuevamente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, Dios tiene que hacer un milagro en nuestro entendimiento, como el que hizo cuando la tierra estaba en tinieblas y dijo, hágase la luz. Así es cuando Dios llega a nuestras vidas y nos muestra realmente que Jesucristo es su Hijo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo no es solamente un carpintero, que Jesucristo no es solamente un hombre, que Jesucristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y todo eso tiene que ser descubierto por obra del Espíritu Santo. El Padre tiene que darnos esa revelación, así como se la dio a Pedro. Y por esa revelación sobrenatural que hace Dios en nuestras vidas, es que nosotros sabemos quién verdaderamente es el Señor Jesucristo, a pesar de que no lo podemos ver y tocar, pero sabemos que Él es el Hijo de Dios, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él es nuestro Redentor, sabemos de sus atributos, sabemos de todas esas cosas, pero porque Dios nos ha iluminado y nos los ha mostrado. Esta es la gran respuesta y este es el fundamento de la fe cristiana, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vamos al versículo 17. Entonces le respondió Jesús, volvemos a Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí le dice, tú eres Pedro. ¿Cómo se llama él? Se llama Simón, pero ahora le cambia el nombre y le pone Pedro. Pedro significa piedra y se refiere a una piedra como tal. Y dice, y sobre esta roca ahora utiliza un término griego diferente que habla de roca y se refiere a una piedra de gran tamaño en comparación con la piedra pequeña. Es posible, hermanos, a mí se me antoja creer que es posible que Jesús estuviese sentado, como siempre, como acostumbraba a sentarse con sus discípulos. Es posible que hasta estuviera haciendo con algún juego de piedras en el piso una señal y mostrándole a Pedro lo que él quería hacer. Yo te digo que tú eres Pedro, Simón, hijo de Jonás. Simón, tú te llamas Simón, pero tú eres Pedro. O sea, tú eres una piedra. Petros significa piedra y se refiere a una piedra pequeña que uno puede coger con la mano. Y dice sobre esta roca, y ahora utiliza otra palabra diferente. Ya no es Petros, sino una roca que simboliza una piedra grande sobre la cual se pueden colocar piedras pequeñas. Es decir, una piedra grande que puede ser la base para colocar piedras pequeñas sobre ellas. Son dos términos diferentes. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es la roca? La palabra roca hace una completa diferenciación aquí de la palabra Petros, que es la que se refiere a Pedro. Petros es para Simón. Petros, piedra. Tú eres piedra o tú eres Pedro. Pero roca es otra cosa. Roca es la verdad que acaba de proclamar Pedro. Y sobre esta roca, ¿la roca quién es? La roca es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo? La roca. Cristo es la roca. Y eso es lo que él está diciendo. Y sobre esta roca, sobre eso que tú acabas de decir que soy yo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La evidencia más contundente de que Pedro entendió correctamente
lo que Jesús le estaba diciendo acerca de que él era una piedra y que Jesucristo era una roca, está en la misma carta que escribió el apóstol Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Leemos el versículo 4 al 8 y vamos a darnos cuenta que para Pedro la roca que era el fundamento de la iglesia no era él, sino Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro entendía perfectamente que Cristo era la roca y que Él era una piedra, y que todos nosotros somos piedras que somos edificadas, y somos iglesia siempre y cuando nuestro fundamento sea Jesucristo, siempre y cuando nuestra fe sea las enseñanzas de Jesucristo. Él es el fundamento de la fe. Si nuestra fe no está en Jesucristo, no somos iglesia. La iglesia es la que tiene como fundamento a Jesucristo. No es evangélica, no es católica, no es romana, no es adventista, no. El fundamento es Cristo. Y mientras el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida y de nuestra existencia, mientras estemos arraigados y cimentados en la persona de Jesús, somos iglesia, pero no en un Jesús que nos inventemos, en el Jesús que habla con claridad en las Escrituras. Bueno, terminando el capítulo 16, antes de pasar al anuncio de la muerte, vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad de la iglesia. Dice el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, hermanos, este asunto de las llaves del reino de los cielos y de que todo lo que ate en la tierra y todo lo que desate en los cielos no es algo así como tan sencillo como muchas personas lo hacen, de que podemos atar y desatar. En estos tiempos están atando el COVID y atan al diablo y atan a una cantidad de cosas. Y resulta que esa autoridad que Dios nos ha dado no tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con el poder que tenemos para llevar el evangelio y a través del evangelio llevar a una persona de muerte a vida. A través del evangelio llevar a una persona a la vida eterna. A través del evangelio poder impartir de parte de Dios el perdón de pecados y la vida eterna. Esa es la autoridad que nosotros tenemos. Tenemos las llaves del reino de los cielos en el sentido de que a través del evangelio y a través de nuestras oraciones somos instrumentos de Dios para que las personas se salven, para que las personas pasen de muerte a vida, para que las personas pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa es la autoridad que nos ha sido dada básicamente. Vamos entonces ahora al versículo 21. Al versículo 21, ya Jesús habló por primera vez de la iglesia y ahora va a hablar por primera vez de su muerte. Ya aquí Jesús, miren que primero viene el concepto de iglesia que tiene como fundamento la persona de Jesús. Y ahora viene el concepto de
el concepto de, ahora viene el concepto del evangelio, que tiene que ver con la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Primero está echando los fundamentos acerca de lo que es iglesia. Iglesia es todo aquel que está cimentado y aferrado al Señor Jesucristo. Y ahora va a prácticamente, esta es la primera vez que Jesucristo predica el evangelio completo. En esto consiste el evangelio. Vamos al capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, este es el primer anuncio que hace Jesús de su muerte, y si se dan cuenta, es el primer anuncio que hace Jesús del evangelio. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Él dice: me es necesario. Me es necesario. La palabra clave es necesario. No es que yo quiera ir, no es que yo soy un mártir, no es que me gusta el sufrimiento, no. Me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Me es necesario. ¿Por qué me es necesario? Por sus pecados, por su salvación, por su redención, por su perdón. Me es necesario. Este es el evangelio. Jesús está predicando el evangelio por primera vez, está anunciando su muerte y su resurrección. Este es el evangelio, que somos pecadores y que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ahora, el evangelio como tal, Jesús comenzó a predicarlo inmediatamente que él habla por vez primera acerca de la iglesia, e inmediatamente que Pedro y sus discípulos proclaman, reconocen delante de él que él es el Cristo, que él es el Hijo del Dios viviente, que él es el Mesías esperado. O sea, cuando eso está claro entre los discípulos, él comienza a predicar con claridad el evangelio. Esta es la primera proclamación que se hace del evangelio, y la hace el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? Inmediatamente el evangelio encuentra un tropiezo. Aquí inmediatamente el mismo Pedro dice que lo toma aparte y le dice con la mejor de las intenciones: cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, porque no entendemos el evangelio, porque no entendemos nuestro pecado, porque tenemos nuestros propios planes que creemos que son los mejores y pensamos que esos son los planes de Dios. Y Pedro enseguida le dice: no, 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 ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Miren el contraste que hay entre el versículo 21, donde Jesús está diciendo que es necesario que él padezca mucho y que sea muerto y que resucite, y Pedro pidiéndole aparte que tenga compasión de sí. Jesucristo diciendo que él vino a morir por los pecadores, y Pedro diciendo: ten compasión de ti. El evangelio de la cruz, el evangelio del Señor Jesucristo, tiene opositores, y inmediatamente que es predicado,
encuentra su principal opositor en la misma iglesia del Señor Jesucristo, en los mismos ministros. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora, Pedro no está endemoniado, Satanás no se ha apoderado de Pedro, Pedro no está poseído por un demonio, no. Pero el principio que Pedro está esbozando, el principio de la autocompasión, el principio de tener cuidado de nosotros mismos, el principio de vivir pensando primeramente en el yo, es un principio satánico. Cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás, sino que cuando comas de esto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, por primera vez hizo que ella pensara primero en ella misma, que ella pensara y codiciara tener placer y ser mejor de lo que ella era. Y por primera vez Eva deseó con su corazón ser más de lo que era, tener más de lo que era, cuando ella no tenía ese pensamiento, porque no fuimos diseñados para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para la gloria de Dios. Entonces, ese pensamiento de autocompasión y centrado en el yo, que parece muy bonito, que parece producto de un hombre que ama a Jesús, no es un pensamiento acorde con los planes de Dios. El Evangelio no es el camino de la autoafirmación, dijo un gran maestro contemporáneo. El Evangelio es el camino de la autonegación. El Evangelio es el camino donde uno realmente se libera del yo, que es el centro del pecado, se libera del ego, se olvida de uno mismo. El fundamento del Evangelio es estar crucificado con Cristo y que Cristo viva en nuestros corazones. El llamado del Evangelio es que Jesús dice, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígame. Es una autonegación. Y allí está la felicidad, allí está la realización, ahí está la liberación, ahí está el perdón de pecados, ahí está la vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero ¿dónde está su primer opositor? Inmediatamente, apenas el Evangelio sale de la boca de Jesús, inmediatamente el diablo se atraviesa para oponerse al Evangelio. Y desde ese entonces el Evangelio ha sido contaminado con doctrinas satánicas. Ha sido contaminada con la teología de la prosperidad, que es una doctrina centrada en el yo debo tener más. Yo quiero visualizar lo que yo deseo, lo que yo anhelo, visualízalo, decláralo, piénsalo, reclámalo, decrétalo. El Evangelio del yo. Ten compasión de ti, no vivas así, no vivas con ese carrito, no vivas con tan poquito. Es el Evangelio de la búsqueda del yo. Eso es satánico. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Se estaba refiriendo a ese principio satánico centrado en el yo, que persigue el Evangelio para destruirlo, para neutralizarlo, para hacer que no sirva de nada. Entonces, el Evangelio de Jesús fue contaminado por la doctrina de la prosperidad, fue contaminado por la doctrina del reino. En muchas iglesias ya el eslogan, el logotipo no es ni una cruz, ni un pez, ni nada de eso. Ahora es una corona en muchas iglesias, el Evangelio del reino. Y donde casi siempre en todas las iglesias donde hay una coronita, el rey es uno mismo y no Cristo. El rey son tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tus metas. La predicación está encaminada a la sanidad interior, a la liberación de los complejos, a la restauración del ser, a la realización del yo. Ya todo está en función del yo, porque tú eres hijo del Rey de Reyes, porque todo lo que pise la planta de tu pie, porque, en fin, bueno, todas esas doctrinas
provienen de Satanás y no son el verdadero evangelio. Ahora, el evangelio de la cruz no es un evangelio de muerte, no, es un evangelio de vida, sino que el camino de la vida es la muerte al yo, porque este hombre caído debe morir para que Cristo viva dentro de mí. Así lo dice el Señor Jesucristo. En el versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea que ese evangelio que busca simplemente la prosperidad del ser humano, que busca simplemente tener autoridad para declarar, decretar, reclamar, tener todo lo que yo quiero aquí, es el evangelio de la perdición. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Bueno, hermanos, esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. La primera vez que Él habla del Evangelio, no lo entendieron bien. Quizás Pedro en ese momento no entendió por qué lo había reprendido de esa manera. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres tropiezo. La autocompasión es un tropiezo para la vida cristiana, hermano. La autocompasión. Una persona que se autocompadece no puede tener al mismo tiempo un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado lo tiene la persona que sabe que ha recibido demasiado y que no se merece nada. La gracia, como la definía el pastor Sugel Michelén, no es simplemente que hemos recibido lo que no merecemos, sino que también hemos recibido exactamente lo contrario a lo que realmente merecemos. Eso es gracia. Y cuando una persona ha recibido la gracia, es decir, el perdón, la misericordia, la bendición de Dios, cuando nosotros tenemos conciencia real de nuestro pecado, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque es que hay gente que dice que está llena del Espíritu Santo, pero está llena de autocompasión y pasan todo el día quejándose y diciendo, pobrecita yo, todo el mundo me ultraja, todo el mundo me maltrata, a mí nadie me quiere, a mí siempre me va mal, las enfermedades mías nunca se quitan, ningún remedio me sirve, me va mal económicamente. O sea, las personas viven en un descontento por la vida. Al mismo tiempo tú no puedes tener convicción de pecado. Si a ti te parece que la vida es injusta y que todas las personas son injustas contigo, y si tú eres una persona que pasas todo el día compadeciéndote, tú no puedes tener al mismo tiempo un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado está asombrado de recibir tanta gracia, de recibir tanta bendición, de recibir tanta misericordia. El corazón contrito y humillado se goza contando las bendiciones de Dios y se avergüenza de saber lo pecador que es y lo poco que damos, lo poco que entregamos. La autocompasión es un pecado, la autocompasión es la esencia del pecado. Nosotros tenemos una capacidad para condenar el adulterio, el robo, el homicidio, pero a veces no miramos lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Cuando Pedro le dice a Jesús, ten compasión de ti, le está diciendo, a Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás. Porque era contrario a lo que Dios le ha pedido. Era contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él viniera a hacer el sacrificio perfecto por los pecados, que viniera a pagar por tu pecado, por mi pecado, que viniera a efectuar la redención para poder regresarnos al Padre. La voluntad de Dios era que Dios estaba hastiado de los holocaustos, de las ofrendas, de los sacrificios falsos, y quería una justicia verdadera, como la justicia del Señor Jesucristo. Y ahora Pedro, vestido de buena persona, le decía, ten compasión de ti. Recuerde, hermano, la autocompasión proviene de Satanás.
La autocompasión es diabólica. No se autocompadezca. Si usted es un hijo de Dios, usted es bienaventurado y usted ha recibido gracia en vez de castigo. Y eso es bastante. Somos bienaventurados y Dios nos ha bendecido. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, el salmista dijo, no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que ha prolongado sobre nosotros su misericordia, de tal manera que somos afortunados. No importa nuestras carencias y nuestras necesidades, es mucho más lo que Él nos ha dado, es mucho más lo que Él nos ha entregado y es mucho más lo que nosotros le debemos. A Él le debemos todo. Somos deudores delante de Dios. Jesús anuncia su muerte y por primera vez anuncia el Evangelio. Este es el Evangelio. Y el Evangelio implica también para nosotros que debemos morir al pecado y vivir para Dios. Nosotros también, dice el apóstol Pablo, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Bueno, hermanos, creo que ya no tenemos tiempo de continuar con el capítulo 17. Vamos a dejar hasta aquí por ahora. Eh, Voy a pedirle a Karen que nos despida en oración. Amén, pastora. Pues ya